Bueno, entonces les estaba diciendo que las Yo ya me unidades de suscribí, profe. superficie, ¿cómo? Yo ya me suscribí a su canal. ¡Ay! Vamos todavía. Malísimo. Era malísimo mi canal. No tenía cero onda. ¿Viste? Bueno, Profe, ¿cuál es su canal? mi Así la canal, seguimos. mi canal es mi nombre, Vanessa Rock. Ah, listo, ahora la vamos a seguir entonces. Bueno, bueno, bien, gracias. No, por favor. Entonces les decía que las unidades de superficie son unidades cuadradas. ¿Puede poner el enlace de superficie? Sí, sí. Mirá, igual ahora les voy a subir los videos y se los voy a pasar a sus compañeras para que se los pasen inclusive por WhatsApp. Así que hoy les subo todo. Recuerden que estoy con la cola entre las patas y lo voy a hacer. ¿Está bien? ¿Vieron cuando una persona... Tranqui, profe, relaje. No, no, lo voy a hacer, lo juro, lo juro. Bueno. Profe, lo que sí le iba a pedir, porfa, que actualice el campus. Por favor. Sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a actualizar. Porque hay todo del año pasado, entras y, o sea, no hay nada de este año, es todo del año pasado, entonces es como que uno no sabe qué hacer, qué no hacer, si había subido, si no había subido. Sí, es cierto. Tenés total razón, Está muy bien. Si me quieren retar, rétenme con absoluta... Bien. Esperen que había un mensaje. Ah, acá está. Dice, la superficie es bidimensional y el volumen tridimensional. Nunca más te confundís. Claro, exactamente. La superficie es algo en el plano, se dice siempre, ¿no? Es como uno lo que le saca, a lo que le saca una superficie es a un cuadrado, por ejemplo. Un cuadrado, un triángulo. ¿Vieron el famoso pase por altura dividido 2 del triángulo? Eso es bien una superficie, porque es algo plano, ¿no? Que se dibuja en el plano. Otra cosa es, como dice su compañera, que no me acuerdo quién era, perdón, algo tridimensional, es decir, algo a donde yo le voy a calcular lo que se llama un volumen, que es bien distinto, ¿sí? Entonces, lo que decía antes que se corte la llamadita, la comunicación, era esto de que cuando uno va a comprar cerámicas, se lo venden por metro cuadrado. Yo siempre me compliqué un montón con eso, como ¿cuántos metros cuadrados vienen en una caja? Entonces, ¿cuántos metros? O sea, terrible, pero uno tiene que imaginarse un metro cuadrado, ¿está bien? Y eso es bien una superficie, justamente porque es un plano el piso, ¿no? Tiene sentido. ¿Se entendió lo que digo? Voy a poner el chat acá al lado, así no me lo... Sí, se entiende, profe. Igual es Perfecto. más complicado. Sí, estos son como cositas que uno las va incorporando como con el tiempo, ¿no? Como que uno le dicen de una y, sí, yo te creo, pero más o menos, ¿no? Bien. No, cuando las tuve que comprar, hice la cuenta y me sobraban 2 baldosas. Resulta que en realidad me sobraban 5 centímetros de cada baldosa. Ay, no te puedo Vamos de a creer. poco, vamos entendiendo. Claro, bien. A Qué mí me mal. cuesta química, profe, porque mucho no caso, pero le pongo onda. Bien, esa es la... Bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es ponerle onda a lo que le cuesta más, por lo Sí, menos. sí. Y Bien, reconocer. sí. Y bueno, qué mal el compañero que calculó mal. Sí, son esos cálculos que no... Sí, a mí también me cuestan esos cálculos, ¿eh? Posta. Yo soy del área, pero como cuando me dicen, bueno, compras un metro cuadrado más, pero, ay, no Ay, sé. profe, pero no se compara. Esto es más difícil para mí que lo otro, que la superficie. ¿Sí? Bueno, está bien. Pero anda a plantearle esta situación a un albañil y al toque te saca todo. Pero, por Sí, favor, al revés. olvídate. Sí, no, son genios, son capos, Ujú, genios de verdad. absolutos. Sí, no, una cabeza rapidísima, no. Bien, Y nosotros estamos 10 años para aprender algo. bueno, cada uno lo suyo. Bien, bueno, kilómetros, la tienen regla. Kilómetro, ¿qué unidad qué magnitud es el kilómetro? Longitud, Perfecto, longitud. Bien, y acá tenemos gramos sobre centímetro cúbico, que ustedes ya saben qué magnitud es. densidad, Perfecto. Densidad. Densidad. Hermoso. A ver, ¿por qué saco el chat? Ahí está. Si no, se me va. Listo. Bueno, excelente. Muy bien, todo.
muy bien. Después, bueno, obviamente que les voy a pasar esto y ustedes van a poder hacer los ejercicios que quedan. Después, si les sale bien y si no les sale y quieren que los hagamos en clase, los hacemos en clase, ¿eh? No hay problema. Eso me dicen y lo hacemos, ¿sí? Como que al principio de todas las clases yo siempre les voy a decir, bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren que hagamos algo? Siempre les voy a preguntar. Y si no les pregunto, ustedes directamente me dicen, ¿podemos hacer tal cosa? Sí. Siempre mi respuesta va a ser sí. Ahora lo va a mandar y lo entregamos cuando lo hagamos o lo guardamos para la semana que viene. No tienen por qué entregarlo esto. No, no hace falta que lo entreguen. Es para que lo hagan ustedes y... esto es para que lo hagan ustedes como una cuestión de práctica. No lo tienen que entregar, no. Buenísimo. Si me lo querés enviar para que yo lo vea, sí, pero no hace falta, ¿sí? Bien. Bueno, y lo último que les quería mostrar acerca de las magnitudes, no me quiero meter muy profundo tampoco, pero sí quiero mostrarles alguito, al menos. ¿Qué hay acá? Tenemos dos tipos de magnitudes. Vieron que las magnitudes, recién hablamos, ¿no? De la longitud, de la masa, del peso, de la presión, de la temperatura, del volumen. Bueno, esas magnitudes se pueden dividir en dos tipos. En lo que se llaman magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Esto yo no se los iba a dar, pero un chico del otro curso, del otro instituto en realidad, me habló de las magnitudes vectoriales y le dije, ah, bueno, dale, vamos a escribir magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Y después dije, se los voy a dar a los chicos también, ¿por qué no? Bien, las magnitudes escalares, bueno, les voy a hablar primero de las magnitudes vectoriales, que es más fácil. Es más fácil para entender la diferencia. Las magnitudes vectoriales son más difíciles, en realidad. Las magnitudes vectoriales son aquellas que dependen de varios elementos. Dependen de dónde yo parto, ¿sí? Para medir esa magnitud. Eso se llama punto de partida. Ahora les voy a decir un ejemplo y se van a dar cuenta enseguida de lo que les estoy diciendo. Un punto de partida, ¿sí? Y además requieren de conocer la dirección y el sentido en el cual se está midiendo esa magnitud. Bien, la magnitud estrella, la gran magnitud vectorial, es la velocidad, ¿sí? ¿Por qué es la velocidad? Porque yo requiero como, digamos, dato, ¿sí? Conocer no solamente lo que se llama el módulo de la velocidad, es decir, el número, el 30, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, ¿sí? Yo no requiero solamente ese dato numérico, sino que, y por supuesto el dato de la unidad, ven que acá es, por ejemplo, 30 metros sobre segundo, ¿no? Es bien un dato numérico con su unidad. No requiero solamente eso, sino que requiero de otros datos adicionales, que son, de dónde yo parto para hacer la medición de la velocidad, por ejemplo, la dirección y el sentido. Por ejemplo, que la velocidad sea, parto, no sé, por ejemplo, yo voy a partir de mi casa y mi casa será el 0. Y yo voy a ir en dirección a, qué sé yo, no sé, por ejemplo, a Constitución, ¿sí? Voy a ir en dirección a Constitución y ese va a ser mi positivo. Yo voy a partir del 0 y voy a ir hacia el positivo, ¿sí? Ahora, si yo me parara en Constitución y voy hacia mi casa, no estoy yendo hacia el positivo, estoy volviendo al 0, porque yo puse el 0 en mi casa. ¿Se entiende? Es decir, es una cuestión de puntos de partida, lo que se llama de sistema de referencias, ¿sí? Yo pongo el 0 donde a mí se me canta en un análisis, digamos, ¿sí? Ahora, todas estas cuestiones que ustedes me dirán, bueno, pero esto es bastante complicado. Sí, ustedes lo van a ver cuando vean física, obviamente, cuando esto se ve bien en física, en química no nos interesa tanto. Los puntos de referencia, así como en física y en la física escolar, sobre todo, ¿no? Ustedes esto lo van a ver bien en física, pero es para que entiendan que una magnitud vectorial requiere de muchos elementos, no solamente de el módulo, que es el número, y la unidad. Ahora les voy a mostrar una magnitud que se llama escalar, que es todo lo contrario. O sea, son magnitudes que no requieren ni de un punto de partida, ni de una dirección, ni de un sentido, ni de nada. No me importa, ¿sí? Nada de esos elementos. Por ejemplo, una masa, ¿sí? Una masa de 30 kilogramos. ¿Qué sé yo? No me interesa. O sea, que un cuerpo tenga masa de 30 kilogramos no me interesa
dónde está la referencia, dónde está el 0 en mi sistema. ¿Qué me importa? No me interesa, ¿sí? En cambio, si yo estoy midiendo una velocidad, por ejemplo, sí me importa, ¿sí? Entonces, estas magnitudes en las que sí me importa, yo las voy a mostrar como una flecha. Entonces, esta flecha me va a mostrar la dirección y el sentido. No es lo mismo que la flecha esté así, ¿no? Que la velocidad vaya para arriba, que vaya para allá, que vaya para allá. No es lo mismo, ¿sí? Y no es lo mismo el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad es el número. Por ejemplo, no es lo mismo una velocidad así, que es chiquita, a una velocidad así, que es muy grande. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, a eso voy. Ah, se me acan acá. A eso voy cuando les digo que son magnitudes. No, para. ¿Cómo hago para que baje esto? Así. Por eso les digo que son magnitudes. Estoy haciendo cualquier cosa. Vectoriales, porque dependen Control de... Z, profe. ¿Cómo? Toque control y la Z y se le va a ir todo para atrás. O puede tocar la parte de arriba a la izquierda, tiene las flechitas para atrás. Ah, ahí está, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. No, quería hacer otra cosa, pero bueno, no me salió. Entonces, de vuelta, estas magnitudes que se llaman vectoriales se dibujan como flechas. Y las flechas tienen que ver con estas cosas que les digo, de dónde parte el vector, cuál es la dirección y cuál es el sentido del vector. Y cuál es el módulo del vector. O sea, un montón de cosas. En cambio, una magnitud escalar no se le pone nada. No se hace con un vector porque no me interesa. O sea, una masa no va para arriba, para abajo, no. ¿Sí? O sea, las masas, en todo caso, siempre son atraídas por el centro de gravedad de algo, donde está la masa apoyada. ¿Sí? No, nada más. No, no me interesa. ¿Sí? Simplemente para que lo sepan, no es tan trascendental esto, ¿sí? No es tan que nos cambia la vida en este momento, ¿sí? A nosotros sobre todo. Nosotros en química trabajamos, por lo menos en la química básica de vuelta, por lo menos en la química básica trabajamos con magnitudes escalares. Vamos a trabajar con magnitudes vectoriales si siguen química. Si siguen química, sí, vamos a ver velocidad de las reacciones y otras cosas que ahí sí uno ve magnitudes vectoriales, ¿sí? Pero en este momento no, por lo menos ahora no. Bien, entonces, dejé esto acá. Ahí va. Bueno, este documento entonces está para que ustedes lo puedan terminar, ¿sí? Recuerden lo que les dije recién, si quieren que lo termine, si ven que no lo pueden hacer, no lo pueden terminar y quieren que lo terminemos, lo terminamos. Si quieren hacerlo solos, lo hacen solos, etc. Bien. Este otro documento, que es el de soluciones, pero les voy a copiar en el documento toda esta parte de la densidad, o sea, todo esto, todos estos cositos que vimos, se los voy a copiar en el otro documento para que lo tengan también. No les voy a dar este documento entero porque no tiene sentido ahora, ¿sí? Como que es como muy complejo y no tiene sentido, ¿sí? Así que les voy a copiar esa partecita de densidad y nada más. Bueno, y esto por un lado, esto por el otro, y hoy íbamos a empezar con esto, pero bueno, ya es medio tarde para empezar con esto, ya con la cabeza quemada. No me molesta lo tarde, sino que me pone un poco mal que no estén con la cabeza... Uy, ¿qué hice? Cualquier cosa. Que no estén totalmente frescas esas cabezas. Bueno, tengo colgado esto, esperen un cachito. Es que con lo que viene es más interesante, profe, es más química. Sí, es más química, tal cual. Ay, no puedo sacar esto, para. Tengo como una ventanita ahí, no la puedo sacar. Mirá cómo sigue estando ahí, maldita. Pero, Es del escritorio eso. Ponga actualizar y se va a ir. ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Viste? Actualizar. Sí, probablemente se vaya. Un genio, gracias. Hubiese estado con ese cosito ahí un montón de tiempo. Bueno, De nada. bien, bueno, por lo menos un rato sí. Lo vamos a ver, ¿sí? Un ratito al menos sí. Bueno.
Esto es como un poquito más, se parece a el primer Power que les mostré, que tenía algunos conceptos, ¿no? Hablábamos de sistema, hablábamos de cuerpo, hablábamos de sistemas materiales, ¿sí? Esto viene un poquitito más a colación de eso. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando estudiamos química? Cuando estudiamos química lo relacionamos fuertemente con la tabla periódica. Y eso está como muy, muy fundamentado, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, la química estudia la composición de los materiales, las propiedades. Entonces, bueno, la composición de los materiales viene, digamos, a colación de los materiales más pequeñitos que hay, que son los elementos químicos, ¿sí? Es decir, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno. Esto es un pedacito, igual que hay en la otra diapositiva del otro Power. Pero nosotros vamos a analizar muy fuertemente la tabla periódica, de manera tal que ustedes van a poder sacar de la tabla, cuando terminen el curso, muchísima información. Muchísima información van a poder sacar de la tabla, simplemente viendo la tabla. O sea, ustedes van a tener la capacidad de encontrar, identificar un elemento y a partir de la ubicación en la tabla van a poder sacar un montón de información del elemento, ¿sí? Más allá de que hay alguna que está ahí dando vueltas con numeritos, pero bueno, uno puede dilucidar simplemente viendo la ubicación, ¿sí? Bien, lo importante entonces es, vieron que acá yo les puse, esperen, ahí está. Vieron que acá yo les puse la tabla periódica, que es la tabla periódica de los elementos. Y acá vamos a empezar a hablar de átomo. Átomo y elemento no es la misma cosa, ¿sí? Átomo y elemento no es lo mismo. Es algo muy parecido, pero no es lo mismo. Pero para poder explicarles bien la diferencia entre átomo y elemento, me tengo que meter muy profundamente en teoría atómica. Entonces, en algún momento voy a volver a la primera diapositiva de este Power y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando yo les dije que bla, bla, bla? Bueno, ahora sí, vamos a identificar bien la diferencia entre átomo y elemento. Por ahora vamos a hablar de átomo y recuerden que la tabla es de los elementos, ¿sí? Entonces, el átomo es el gran tema de química, es el tema. Es un gran tema porque es un tema que también se relaciona mucho con física. Ustedes van a ver la física del átomo, que es muy interesante también, ¿sí? Que trata muchas leyes físicas, que son las leyes que gobiernan el universo, y es como un punto de conexión muy interesante y muy importante entre la física y la química, ¿sí? A ver, el átomo, lo importante es que nosotros no sabemos cómo es, ¿sí? Nosotros nunca vimos un átomo, jamás. Jamás vimos un átomo. Nosotros lo que hacemos son teorías, hipótesis acerca de la estructura del átomo, ¿sí? Esas hipótesis acerca de la estructura del átomo se denominan modelos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en ciencia es modelizar, ¿de acuerdo? Porque tenemos un fenómeno y ese fenómeno que tenemos, mediante un montón de pruebas que se pueden hacer, por supuesto que hay un montón de tecnología hoy en día que nos permite hacer un modelo lindo de un proceso, por ejemplo, del átomo, ¿sí? Por supuesto que hay mucha tecnología y muchas experiencias que nos permiten hacerlo, pero a pesar de eso, nosotros hipotetizamos y llegamos a la conclusión de la explicación más correcta, pero en verdad puede ser que haya una explicación un poco más correcta más adelante, o que esa explicación se dé absolutamente por derribada, ¿sí? Es decir, eso es bien la ciencia es eso, ¿no? La ciencia es el ir y venir, es, bueno, listo, esta es la explicación más probable, es lo que mejor se ajusta, pero bueno, no lo vi nunca el átomo, ¿sí? Pero la estructura que tenemos hoy en día es la que mejor se ajusta a las pruebas experimentales, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo sepan. No hay nada como acabado, digamos, en ciencia, ¿sí? Hay cosas que obviamente que no van a cambiar, hay cosas que no cambian, obviamente, ¿no? Uno nunca va a decir que, qué sé yo, no sé, que el corazón no late, ¿no? Que el corazón no tiene fibras musculares, que no, por supuesto que no, pero hay cosas que sí están en el borde y que
se le da la explicación más probable, la mejor que se encuentra, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando estudien un poquito más profundo, ustedes cuando se metan más en la carrera van a ver cosas que, bueno, que ustedes por ahí, no sé, abordan un libro y dice, bueno, se cree que, ¿sí? A veces hay frases así en los libros un poquito más avanzados. Se cree que, no sé, tal enzima trabaja de este modo porque al parecer, ¿sí? Entonces utilizan esas palabras que dan idea de, bueno, lo más probable es que esto, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos acá estos modelos atómicos. El modelo atómico es una representación de algo que no podemos ver, básicamente, ¿sí? Que es la dimensión atómica. Entonces, el objetivo de eso, de modelizar, es tener una estructura que sea sencilla de comprender para poder analizar, para poder hacer nuevas conjeturas, ¿sí? Nuevas hipótesis, generar un esquema que nos permita entenderlo mejor, ¿sí? Bien, entonces hubieron muchos modelos atómicos, o sea, muchas representaciones del átomo diferentes a medida que fue pasando el tiempo, por supuesto. La primera representación del átomo fue en el siglo V a.C., miren el tiempo que les estoy hablando, o sea, fueron los primeros, vieron que antes los filósofos eran un poco todo, ¿no? Eran un poco, los filósofos eran como, tenían como los saberes de la naturaleza, de la sociedad, de los dioses, ¿no? Bueno, entonces Demócrito era como una especie de erudito del conocimiento en general, ¿no? Antes no estaba tan dividido. Era como Aristóteles, vieron que Aristóteles hablaba de todo, era un sabiondo, pero de todo, ¿no? Uno por ahí lo identifica más con la filosofía, pero el chabón hablaba de, ¿no? De cualquier cosa. El chabón, dice ella, bueno. Entonces, Demócrito en el siglo V a.C., lo primero que dijo fue esto, que el átomo era una partícula indivisible, hoy sabemos que no, por supuesto, indivisible, inmutable, pequeña, homogénea, ¿sí? Eterna. ¿Sí? Bueno, esta palabra es como re loca, porque en verdad podría ser que tiene razón, ¿no? Eterna. Los átomos se van organizando de diferentes maneras, pero en realidad siempre son los mismos, ¿no? Toda la materia que hay en el universo es la materia del Big Bang. No hay más materia, no creamos más materia, es siempre la misma. Es como si se reciclara, ¿cierto? No, qué sé yo, no sé, me imagino un átomo de una persona muerta, enterrada, y ese átomo después forma parte de una semilla de una planta, y esa semilla después forma un fruto, y después ese fruto, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, un bichito. Bueno, eso es más o menos el flujo de los átomos, de la materia, ¿no? Bueno, entonces Demócrito decía esto de los átomos indivisibles, pequeños, ¿sí? Lo más importante era que eran indivisibles para él. Por supuesto que ellos no tenían nada para poder investigar esto, ¿sí? Eran simples pensadores, veían la naturaleza e hipotetizaban nada más, ¿no? Bien. Entonces, ellos creían que, ven, miren, la diferencia entre los átomos estriba únicamente en forma y tamaño, pero no en sus cualidades internas, claro, porque ellos no eran químicos, no tenían cómo saberlo, ¿sí? Cómo saber que un átomo era diferente que otro, ¿de acuerdo? Bien. Este era Demócrito, después vino Thomson, o sea, yo estoy haciendo como un salto medio fuerte acá, ¿no? Miren esto, siglo XIX y siglo XX, o sea, bastante... ¿No hay nadie en el medio? Hay un montón de cosas en el medio. Perdón. Voy a subir un poquito el volumen, pero no se escuche bien. Vos pensás que en el medio estuvo la famosa Edad Media, ¿sí? El iluminismo. ¿Vos te acordás de la Edad Media? ¿O Profe, algún? ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto al libro que está en el drive que usted mandó, ¿lo vamos a usar durante la cursada? ¿De qué libro me estás hablando? No sé, uno de química, de décima edición creo que ¿El Química es Básica? el único libro que hay de química. Sí, Sí. es el único que hay. Vos me estás Para... preguntando porque lo querés imprimir. Claro, porque lo quiero tener, o sea, para tenerlo. Porque yo lo consigo por ahí a través de la Facultad de Medicina.
Pues mi hermana está haciendo la carrera y me lo consiguen más barato. Bueno, yo te diría que si Para lo puedes... saber si lo vamos a usar, Sí, 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 la respuesta es sí. bien, Sí, sí, sí. listo, entonces lo voy a pedir. Dale, sí, porque Así ya siempre, me lo consiguen. dale, genial. Siempre es material ¿Qué de me decía, consulta. profe? Buenísimo. Sí, yo para saber, o sea, también para que los compañeros sepan si es bueno tenerlo o no, para imprimirlo, o sea, porque es el único libro que tiene usted en el Drive. Sí, ¿A sí, sí, cuál sí, libro sí. se refieren? Al química básica, al amarillo. Yo Ah, se los listo, profe. mostré. Ah, sí, sí. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Te Mil acordás? gracias, profe, por despejarme esa duda. Listo. Genial, genial. Bien. Em, Gracias. no, por favor. Entonces, les decía que acá hubo un salto de gracia, pero porque acá, por ejemplo, estuvo la Edad Media. Yo les preguntaba si sabían lo que era la Edad Media. ¿Saben lo que es la Edad Media? La época de la Inquisición. ¡Ah, sí! Me encantó tu respuesta. Bueno, la Edad Media, siglo XIII, XIV, no me maten, si hay alguno que sabe un poquito más. Espera que voy a subir un poquito el volumen porque no se escucha mucho. Y por ahí, la época de la peste negra. Sí, más o menos, sí. 13, 14, ¿no? Bien. Sí, la época de la peste negra, ahí se murieron todos. Bien. Se murieron todos mucho peor que ahora, ¿no? Terrible. Eso era una bacteria, así que imaginen. Bueno, em, en la Edad Media, que estaría por acá en el medio, bueno, todo pasaba por la iglesia, el conocimiento pasaba por el clero, aquellos que impartían el conocimiento eran los sacerdotes, y etcétera. Entonces, fue como una época muy, muy sesgada por la iglesia y por el conocimiento teológico. No había tanta ciencia porque no era necesaria. Vieron que cuando todo se basa en Dios, digamos, como que ya pierde sentido la ciencia, ¿no? Porque eh, estoy hablando de algo, estoy hablando de algo extremo, ¿eh? No estoy hablando de hoy, estoy hablando de algo extremo. Imagínense que en ese momento era o Dios o la ciencia, ¿no? Era como Boca River, no había un intermedio, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento estábamos en ese extremo, estábamos, dice. Por eso es que la ciencia no tenía, digamos, nada que hacer, ¿sí? No tenía nada que hacer en ese momento, realmente era así, ¿sí? Por eso es que, bueno, el compañero decía lo de la Inquisición, la peste negra, bueno, todo eso estaba acompañado también por un modo de pensar, ¿no? Un modo de entender la vida. Esto estaría buenísimo que lo hablen con alguien que lo entienda bien, estaría espectacular. Yo les doy como una idea remota de lo que sé, pero es muy lindo escucharlo por alguien que sabe. Bien. Y bueno, yo no sé, no me meto porque obviamente que no sé, pero todas las ideas que había en ese momento, los pensadores de ese momento, y cómo después vino el iluminismo que viene como a cortar con todo eso, ¿no? Viene a hablarnos de la ciencia, de la mente, de la tecnología, cómo después de eso, como que hubo un quiebre y dijeron, ah, sí, la iglesia, bueno, no, nunca más, ¿no? Como algo así. Son como etapas no sé, etapas que van surgiendo, ¿no? Bueno, esto está bueno hablarlo con alguien que sepa. Profe, el otro día justamente compartí en un estado, porque me lo compartieron, dice, cuando Isaac Newton se quedó en casa para evitar la peste negra, descubrió las leyes de la gravedad, la óptica y el cálculo. ¿Ustedes cómo van? Muy bueno. Re mal, ¿no? Bueno. Muy bueno, muy bueno. Qué Está bueno. loco. Qué loco lo de la peste negra, por Dios. No puedo creer que hayan tenido. Aparte, posta era una bacteria, la causante de la peste negra, la Yersinia pestis. eh, Terrible, terrible. Yo no podría ni pensarlo, pero bueno, bien. Muy, muy, muy tremendo eso. Como hubo otra época cuando que estuvieron algo parecido a nosotros, ¿no? Increíble. Bueno, Sí, es como que cada 100 años se da algún tipo de peste que extermina un poco lo que es la población, ¿no? ah, bueno, bueno, bien, nosotros por lo menos ya está, ¿no? Cumplimos, digamos. Ya está, a nosotros no nos toca, digamos.
Bueno. Nos tocó una peste de re berreta. No es un virus, está bastante bien, te digo, No, está bastante bien. Bueno, sí, igual se llevó una linda cantidad de muertos. A lo que voy, que cada 100 años pasa que hay alguna peste, algo que quita, o sea, que saca, resta gente en la tierra, Sí, vamos sí, a sí. decirlo. Ujú, sí, sí, tal cual. Ujú, sí. Bueno, esperemos que... Bueno, no, yo me río, pero no es para reírse igual, Posta que no. Felipe Piña, sí, gente que sabe, es hermoso. Escuchar esas cosas es muy lindo. Bueno, entonces, por eso es que acá hago como un salto de gracia, ¿sí? Porque es como una época bastante oscura para la ciencia, sobre todo, hay como un vacío legal ahí en el medio, ¿no? Bien, después aparece Thomson, por ejemplo, así como muy importante, siglo XIX, siglo XX. Thomson empezó a hablar del átomo con otra entidad, con un poquito más de detalle. Él habló un poco de cargas eléctricas, ¿sí? Se dio cuenta que el átomo tenía cargas eléctricas, porque lo hizo pasar por un dispositivo que estaba cargado y se dio cuenta que algunos átomos se unían perdón, que eh, que había como cierta perturbación, digámoslo así, cuando hacía pasar un átomo por una carga eléctrica, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, entonces el átomo debe ser que está cargado eléctricamente, porque si puede pasar por este lugar y perturbarse, ¿no? Le dio idea de esto. Entonces él habló del famoso modelo del pudín de pasas o del budín de pasas, que era como una especie de pudín, ¿sí? Pudín me genera como una cosa del Nickelodeon, no sé. Esos dibujitos dibujitos medios mexicanos, que era todo positivo, que tenía carga positiva y tenía unas partículas con carga negativa que estaban incrustadas en él, haciendo que todo el átomo sea un ente neutro. ¿Sí? Thomson hablaba del átomo como un ente neutro, lo cual es correcto desde nuestro punto de vista. Sabemos que es un ente neutro el átomo hoy en día también, ¿sí? Como que está bastante en lo cierto. Entonces él postula a los electrones, sobre todo Thomson es el gran responsable de los electrones, ¿sí? De estos pequeñas pasas, se dice, pasitas negras que estaban alrededor no, incrustadas en la masa positiva. ¿Sí? Bien, un poquito cercano a Thomson fue Rutherford siglo XX, bastante más o sea, estuvo cercano, pero es bastante contemporáneo Rutherford, realmente. Tiene una idea del átomo bastante más concertada con lo que por ahí ustedes piensan que es el átomo. Yo les voy a mostrar un átomo actual de verdad, y se van a morir. Pero por ahí uno entiende al átomo como una cosita así, ¿no? Es decir, un núcleo donde tengo cargas positivas y cargas neutras, ¿sí? Es decir, donde tengo protones y neutrones y alrededor tengo electrones. Ahora, Rutherford hablaba de los electrones como en esta disposición, en una disposición donde había órbitas, ¿sí? Los electrones viajaban por órbitas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que viajaban en caminos, ¿sí? En trayectorias definidas. Vieron que las órbitas planetarias son trayectorias definidas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como planeta giramos en una trayectoria que es definida, no es que hacemos diferentes órbitas alrededor del Sol en función de lo que se le canta a la Tierra, no, siempre hace la misma trayectoria, ¿sí? Entonces, lo que postuló en su momento Rutherford era que el electrón también hacía una trayectoria definida en función del núcleo. Entonces, bueno, esto después fue desmentido, no sé si ustedes lo saben, pero esto fue desmentido y ahora les voy a mostrar cómo se ve un átomo actual, ¿sí? Este modelo, él lo llevó a cabo porque tomó partículas alfa, que son partículas positivas, ¿sí? Y las empezó a irradiar en una lámina de oro bien finita. Entonces veía que esas partículas positivas, cuando las cuando las hacía pasar por una lámina positiva, por una lámina de oro, perdón, lo que sucedía es que algunas de esas partículas quedaban incrustadas en la lámina de oro, otras pasaban de largo y otras eran repelidas, como que hacían así y había como algo que no las dejaba pasar, ¿sí? Entonces, vio como varias alternativas
en esa lámina de oro bien finita. Entonces dijo, pará. Entonces los átomos deben ser que tienen varias estructuras dentro, ¿no? Porque si yo tengo la posibilidad de que me quede incrustada una carga positiva, de que pase de largo, o que que la trayectoria se me curve un poquito, entonces eso quiere decir que hay varias cosas ahí dando vueltas, ¿sí? Por eso es que él postula esto. Él dice, bueno, si esa carga positiva que yo irradio pasa de largo, quiere decir que pasa en este espacio entre el núcleo y los electrones, que es vacío. Entre el núcleo y los electrones no hay nada, hay espacio vacío, ¿sí? O si esa carga positiva quedaba incrustada, quería decir que justo había tocado con un electrón, entonces algo positivo con algo negativo me quedaba pegado. O si esa carga positiva pasaba cerca de un núcleo, ¿qué es lo que pasa cuando pasaba cerca de un núcleo? Se curvaba su trayectoria. ¿Y por qué? Y bueno, porque la carga positiva es positiva y el núcleo es positivo. Entonces lo positivo con lo positivo se repele, ¿sí? Entonces iba a curvar esa trayectoria. Rutherford llegó a esa conclusión, a esta conclusión, del átomo nuclear, ¿sí? Nucleado con electrones alrededor. Alrededor, viajando en lo que llaman órbitas. Eso es lo que él dijo, ¿sí? Bien. Entonces, queda un minuto, cuando se corte vuelvan a meterse, y prometo que no los tengo mucho más, ¿sí? Termino de cerrar la idea del átomo actual y no sé qué hora está en este momento, pero a ver. Sí, cierro la idea del átomo actual y los dejo, ¿sí? Después, cuando vuelvan a meterse. Entonces, después del modelo de Rutherford, vamos a hablar de lo que se llama el modelo cuántico, que es el modelo actual, ¿sí? Este es el modelo de Rutherford, para que vean, modelo clásico, y el modelo actual es este modelo que está acá. Entonces quiero que veamos este modelo y cuáles son las diferencias y por qué es el modelo que está hoy en día en ciencia, ¿sí? Bien, modelo cuántico. Esta diapo y ya está. Bien. El modelo cuántico viene a, digamos, a ver, los modelos en general se van sucediendo teniendo en cuenta algo que no puede ser explicado.